25 de mayo. Edificio central de la Secretaría de Seguridad. Omar García Harfuch estaba allí, su sombra alargándose sobre el frío suelo. «Cierren la puerta», resonó su voz, no fuerte pero afilada como un fragmento de cristal roto, cortando el silencio. Frente a Harfuch, sobre la pesada mesa de roble, no había documentos ordinarios. 3 expedientes grises, voluminosos, con los bordes desgastados por haber sido consultados cientos de veces en noches de insomnio. Expediente número 1. El atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, en diciembre de 2022. Una lluvia de balas cayó sobre su vehículo, una advertencia escrita con sangre y pólvora. El caso se estancó, clasificado como crimen organizado común. Expediente número 2. El atentado contra el mismo, Harfuch, una mañana de junio de 2020. Más de 400 balas se incrustaron en su camioneta blindada en el Paseo de la Reforma. 400 cicatrices en el metal y una cicatriz invisible en su mente que nunca se desvanecería. El caso fue atribuido a la venganza de un cártel de la droga. Expediente número 3. La brutal ejecución de Ximena Guzmán y José Muñoz, 2 jóvenes políticos, apenas 5 días antes. Fueron acribillados a plena luz del día en la calzada de Tlalpan, a solo unos pasos de la oficina de la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Un acto etiquetado como un ajuste de cuentas político interno. 3 casos, 3 escenas del crimen, 3 teorías diferentes presentadas por las agencias de investigación oficiales. Durante años, fueron 3 islas solitarias de violencia, sin conexión alguna en el vasto archivo criminal de la ciudad. Pero esa noche, en esa sofocante habitación, Harfuch había construido un puente que unía esas 3 islas. Un puente construido con sospechas persistentes, con lógica fría y con un detalle que todos los demás habían pasado por alto. Ya no necesitaba hojear los expedientes. Cada detalle, cada fotografía, cada testimonio estaba grabado en su cerebro. Clavó la mirada en los rostros tensos de su equipo de máxima confianza, las únicas personas en las que podía confiar dentro de un sistema podrido desde dentro. «No es la misma bala», comenzó Harfuch, su voz grave y constante, como el redoble de un tambor fúnebre. «Pero es el mismo método, la misma firma de la muerte». El silencio en la sala se hizo más pesado. Todos contuvieron la respiración. «Durante años, nos han adormecido», continuó, su mirada recorriendo a cada persona. «Querían que creyéramos que eran eventos aislados, convulsiones aleatorias de una ciudad violenta. Pero eso es una mentira. Hay un hilo invisible, un mecanismo mortal, que conecta estos 3 eventos. Un hilo tejido con encubrimiento, complicidad y poder». Golpeó suavemente el expediente con la mano. «Y ese hilo», declaró, «no será investigado a través de los canales oficiales». Una ola de murmullos recorrió la habitación. Confiar en las estructuras contaminadas es como pedirle a los sepultureros que nos muestren dónde escondieron el cuerpo. Es enterrar la verdad una vez más. Era una declaración de guerra. Una declaración de guerra no contra los cárteles al margen de la ley, sino contra un enemigo aún más temible, un fantasma oculto dentro del propio aparato estatal. Por lo tanto, concluyó Harfuch, iniciaremos una investigación paralela, sin filtros, sin compromisos, sin miedo. Seguiremos el rastro, sin importar a dónde nos lleve, sin importar a quién. Lo que estaban a punto de descubrir era más aterrador que los 3 asesinatos juntos. Involucraba una camioneta gris aparentemente inofensiva, una empresa fantasma disfrazada de contratista del gobierno, y una red que operaba en las sombras del poder, un estado paralelo que carcomía el alma de la nación. Esto no era un caso, era un sistema, y esta vez, nadie podría ocultarlo. La cacería había comenzado oficialmente. La clave no estaba en el charco de sangre sobre el asfalto ni en los casquillos esparcidos. La sangre se puede limpiar, los casquillos se pueden recoger. La clave estaba en la huida. Una huida tan perfecta que desafiaba la lógica. Madrugada del 20 de mayo. Calzada de Tlalpan. 90 segundos. Ese fue el tiempo exacto desde que cesaron los últimos disparos, que cegaron la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz, hasta que un fantasma gris se deslizó frente a la lente de la primera cámara de seguridad. Una Kia Sorento, modelo 2023, color gris plomo, con los cristales tintados de negro,
con matrícula RZKK320OG. No aceleró frenéticamente. No llamó la atención. Se movió con la velocidad de un vehículo oficial en servicio, con calma, confianza y una invisibilidad total para el sistema. Pasó por 3 cámaras del C5 de la ciudad, el sistema de vigilancia más sofisticado de México, sin activar una sola alerta automática. El sistema de reconocimiento automático de matrículas, ANPR, no la vio. Era como si el vehículo estuviera cubierto por una capa de invisibilidad digital. ¿Por qué? La respuesta se encontraba en un servidor a decenas de kilómetros de distancia, y heló la sangre del equipo de Arfuch. La camioneta estaba registrada oficialmente como un vehículo de servicio público. Propietario, Transportes Caigo S.A.D.C.V., una empresa contratista que proveía servicios de transporte y logística para el gobierno de la Ciudad de México. En la sala de reuniones, Arfuch se cruzó de brazos. «Imposible que sea una coincidencia», gruñó. «Imposible». La coincidencia había muerto hace mucho tiempo en su diccionario. Había sido asesinada por las más de 400 balas que impactaron su vehículo años atrás. Ordenó a su equipo técnico que hiciera algo que nadie había hecho antes: ignorar los informes oficiales y realizar una autopsia digital. No solo revisaron los datos de ese día, profundizaron en el historial del vehículo, escarbando cada byte de datos en copias de seguridad ocultas. Encontraron un pequeño dispositivo GPS, ingeniosamente escondido dentro del chasis de la Sorento, un dispositivo que no figuraba en la lista de instalación estándar. Y entonces, la gran pantalla de la sala de reuniones mostró un mapa. Un punto rojo parpadeaba. Diciembre de 2022. Ese punto rojo estaba inmóvil, estacionado fuera del edificio de apartamentos del periodista Ciro Gómez Leiva, en la calle Heriberto Frías. Estuvo allí durante 1 hora antes de que los atacantes abrieran fuego. Después de los disparos, el punto rojo se movió, se incorporó al tráfico y desapareció. La misma Kia Sorento. La sala se sumió en el silencio de un descubrimiento aterrador. Pero lo peor estaba aún por llegar. Otro analista, con la frente perlada de sudor, proyectó en la pantalla un conjunto de datos diferente. Esta vez, eran datos cruzados de torres de telefonía celular y registros de tráfico. Junio de 2020. Paseo de la Reforma. El día de la emboscada a Arfuch. Un vehículo con características y una ruta de movimiento que coincidían en un 97% con la Kia Sorento había sido localizado en una calle cercana, solo minutos antes de que comenzara el ataque. Estaba en una posición perfecta para servir de vigilante. Un ojo que observaba cómo su convoy entraba en la trampa mortal. 3 ataques. 3 momentos clave. El mismo fantasma gris presente en los 3. Ya no era un hilo. Era una telaraña. El verdadero shock, el golpe final que derribó cualquier escepticismo, provino del departamento legal. Un joven investigador, con el rostro tan blanco como el papel, entró en la sala sosteniendo un delgado expediente. «Señor», dijo con voz temblorosa, «hemos verificado el acta constitutiva de Transportes Caigo». Dejó el papel sobre la mesa. Todas las miradas se clavaron en un nombre mecanografiado en una fuente solemne. Representante legal, Marcelo Brugada Ramos. Nadie pronunció una palabra. El aire pareció ser succionado de la habitación. Marcelo Brugada Ramos, hermano de sangre de Clara Brugada, la mujer más poderosa de la ciudad, la jefa de gobierno. Las miradas atónitas se cruzaron. La pregunta que nadie se atrevía a formular flotaba en el aire, pesada como el plomo. ¿Cómo explicar que una empresa con un vínculo familiar directo con la cabeza de la capital poseyera un vehículo utilizado en 3 de los crímenes más atroces de los últimos años? ¿Cómo justificar que esa misma empresa hubiera recibido contratos por más de 84 millones de pesos desde 2021, todos por adjudicación directa, sin licitación pública? Arfuch no esperó respuestas. Sabía que esas preguntas eran más peligrosas que las balas. Podían destruir carreras, derribar gobiernos y hacer desaparecer a quienes las hacían. Intervención digital de los servidores de Caigo, ordenó, su voz fría como el hielo. Inmediatamente. Quiero saberlo todo. Cada correo, cada factura, cada bitácora de viaje. Quemen sus firewalls. El sistema había comenzado a mostrar sus grietas desde adentro, porque el problema ya no era quien apretaba el gatillo.
El verdadero peligro era quien proporcionaba el vehículo, quien cegaba las cámaras de seguridad y quien se sentaba a cenar con ellos después de que todo terminara. Esto no era una persecución política, era la disección de un tumor maligno. Y todo comenzaba con una simple camioneta gris, el símbolo de una verdad podrida perfectamente oculta. El crimen no es un acto aislado, es una secuencia de eventos meticulosamente orquestada. Cuando el equipo de inteligencia de Harfuch superpuso los mapas de los 3 asesinatos, surgió una imagen aterradora. No era una coincidencia aleatoria de puntos de datos. Era un diseño, un modus operandi repetido con la precisión de una cirugía. En la gran pantalla, 3 mapas de la Ciudad de México se entrelazaban, marcados con diferentes colores. Rojo para el caso de Ciro Gómez Leiva 2022. Azul para el caso de Harfuch 2020. Amarillo para el caso de Ximena y José 2025. Y atravesando las 3 capas de mapas había líneas negras, que representaban el movimiento de vehículos propiedad de Transportes Caigo o relacionados con ella. Esas líneas negras eran como suturas, cosiendo las 3 tragedias en un único sudario. Caso Ciro Gómez Leiva. Los registros de vigilancia mostraban una pequeña furgoneta de reparto, registrada por una filial de Caigo, moviéndose de manera sospechosa por la calle Heriberto Frías a las 22:48 horas. Se detuvo en una esquina, con los faros apagados, durante 4 minutos. 12 minutos después, a las 23, sonaron los disparos. La furgoneta arrancó silenciosamente y se mezcló con el tráfico, desapareciendo. El informe oficial lo registró como vehículo de reparto nocturno rutinario. Caso Harfuch. La bitácora de seguimiento de una de las unidades de transporte pesado de Caigo mostró que pasó por el Paseo de la Reforma a las 6:19 de la mañana. Su ruta no tenía nada de inusual, excepto por una cosa. Redujo la velocidad de manera anómala al acercarse a la intersección donde la emboscada estaba a punto de ocurrir. 8 minutos después, a las 6:27, se desató el infierno. El camión había creado inadvertidamente un cuello de botella temporal en el tráfico, ralentizando el convoy de Harfuch por unos preciosos segundos, suficientes para que los atacantes abrieran fuego. Informe oficial. Congestión de tráfico en hora punta. Caso Ximena y José. Y ahora, la Kia Sorento. El nombre de Transportes Caigo resurgía, ya no de forma implícita, sino tan claro como la firma de un asesino dejada en la escena del crimen. ¿Coincidencia?, dijo Harfuch con sarcasmo, paseándose frente a la pantalla. 3 veces. ¿En 3 de los casos más impactantes? No, esto no es aleatorio. Se detuvo. Se giró para enfrentar a su equipo. Esto es ensayo. Esto es repetición. Y esto es ejecución. 3 ataques. 3 momentos de máxima presión política sobre la ciudad, y la misma red logística moviéndose con precisión de comando bajo una cobertura legal perfecta. La verdad expuesta ante ellos era cruda y aterradora. No eran los criminales infiltrándose en el sistema. Era el sistema siendo utilizado como un arma, como un camuflaje. Las furgonetas, las camionetas, no solo transportaban mercancías, transportaban la muerte, amparadas por contratos de transporte legales, sellados por las mismas agencias contra las que conspiraban. Esta revelación no solo sacudió los cimientos de la Secretaría de Seguridad, sacudió el propio concepto de confianza en el Estado. Si una empresa que recibe millones de pesos del dinero de los contribuyentes para prestar un servicio público puede ser una herramienta para asesinos, ¿en qué se puede creer? ¿Quién dirigía esta red? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién encubría? Y, en última instancia, ¿quién se beneficiaba de este caos y miedo? Las respuestas, Harfuch lo sabía, eran ahora más dolorosas y peligrosas que las balas, porque no apuntaban a un solo individuo. Apuntaban al corazón de toda una institución. Lo más aterrador no era la violencia descarada en las calles, sino el silencio perfectamente sincronizado de la tecnología. En los 3 asesinatos, las cámaras de seguridad del C5, los ojos omnipotentes de la ciudad, se quedaron ciegas en los momentos más críticos. No fueron fallos aleatorios. No fue por sobrecarga del sistema. No fue por mal tiempo. Fueron apagones programados. Esta conclusión provenía de un informe técnico interno, filtrado a la unidad de inteligencia de Harfuch por una fuente anónima desde el propio centro de mando del C5. Un informe que nunca se hizo público,
enterrado bajo montones de papeleo administrativo. Caso Arfuch 2020. 4 cámaras estratégicas a lo largo del Paseo de la Reforma, que cubrían toda la zona de la emboscada, dejaron de transmitir durante un lapso exacto de 8 minutos, de 6:13 a 6:21 de la mañana, justo cuando su convoy era atacado y se producía la huida. Informe oficial: fallo eléctrico localizado debido a mantenimiento inesperado de la compañía eléctrica. Caso Ciro Gómez Leiva 2022. El archivo de video de la cámara más importante de la calle Heriberto Frías, entre las 22:48 y las 23 horas, fue marcado por el sistema como archivo corrupto. Irrecuperable. 12 minutos de silencio digital que ocultaron perfectamente el ataque. Informe oficial: error de escritura de datos no especificado. Caso Ximena y José 2025. Las 2 cámaras principales en la calzada de Tlalpan y el cruce con Miguel Laurent fueron reportadas como en proceso de mantenimiento preventivo programado. El mantenimiento comenzó 30 minutos antes del asesinato y terminó 15 minutos después. El mismo método, en 3 días diferentes, en 3 lugares distintos, pero todos involucrando a la misma empresa de soporte técnico y mantenimiento del sistema C5. Una coordinación demasiado perfecta para ser coincidencia, demasiado sofisticada técnicamente para ser casualidad. Los vehículos utilizados tenían documentación legal. Las rutas de viaje coincidían con contratos aprobados por el gobierno. Los silencios de las cámaras se justificaban con sellos oficiales. Era una red logística, sí, pero estaba disfrazada de gobierno. Se movía dentro del aparato del Estado, utilizando su propia cobertura, su infraestructura y su legalidad para perpetrar los actos más oscuros. Arfuch sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se enfrentaban a un cártel, se enfrentaban a una versión distorsionada de sí mismos. Un enemigo que conocía cada protocolo, cada código, cada punto débil del sistema, porque era parte del sistema. Todavía no había pruebas legales que pudieran sostenerse en un tribunal, pero había coincidencias que gritaban más fuerte que cualquier sentencia. Y en esa grieta entre lo legal y lo letal, era donde los verdaderos monstruos los gobernaban desde las sombras. La grieta final no estaba en las calles ni en los expedientes. Estaba en lo profundo de los millones de líneas de código del sistema C5. Durante semanas, la unidad de ciberinteligencia de Arfuch, un equipo de los mejores hackers de sombrero blanco y expertos en ciberseguridad, trabajó sin descanso. No se limitaron a revisar los informes de fallos. Diseccionaron cada paquete de datos, rastrearon cada huella de acceso, hurgaron en los rincones digitales del sistema, y encontraron un fantasma. Un nombre aparecía repetidamente en los registros de acceso a los nodos de red y servidores de control principales del C5. Lo notable era que estos accesos ocurrieron meses después de que esta persona hubiera sido oficialmente despedida. Nombre: Ron Álvarez Villalba. Puesto anterior: técnico de redes, especialista en encriptación. Empresa: Conexiones Telco S.A. Ron Álvarez fue despedido por Conexiones Telco a principios de 2023 por pérdida de confianza. Pero sus credenciales de administrador de alto nivel para el sistema C5, inexplicablemente, nunca fueron revocadas. Peor aún, los análisis mostraron que seguía operando servidores clonados del C5 de forma remota, a través de una compleja red de praxis que se originaba en una casa aislada en el estado de Puebla. ¿Cómo era esto posible? Porque Conexiones Telco, la empresa que lo había despedido, seguía siendo un importante subcontratista técnico, recibiendo contratos millonarios del gobierno de la capital. En 2024, solo un año después del despido de Ron, la compañía firmó un acuerdo de 31.6 millones de pesos para el mantenimiento integral de nodos de vigilancia y respaldo de datos. Un contrato lucrativo, una tapadera perfecta. Ron no trabajaba solo. Tenía los accesos, los horarios de mantenimiento, el apoyo desde dentro y, lo más grave, tenía el poder técnico para apagar una cámara, corromper un archivo de video o crear un fallo de red, sin dejar un rastro directo en los registros del sistema principal. Cada apagón programado, cada fallo técnico, cada corte de señal sincronizado en los 3 asesinatos, literalmente, pasó por las manos de Ron Álvarez Villalba. Si un técnico despedido aún podía controlar el sistema de seguridad de toda una ciudad de forma remota, ¿cuántos otros fantasmas acechaban en las redes en las que confiaban?
Esto ya no era un caso de negligencia o una brecha de seguridad. Era un espejo roto que reflejaba el verdadero rostro de un sistema comprometido hasta la médula. Un sistema donde la técnica se había convertido en traición y la red de seguridad en un arma disfrazada de servicio público. La pregunta ya no era, ¿cómo se infiltraron? La pregunta ahora era, ¿quién les dejó la puerta abierta y quién les pagó para que se quedaran? La verdad no se derrumba por una bala, se derrumba por una confesión. La operación para capturar a Ron Álvarez Villalba se llevó a cabo en absoluto silencio en una mañana neblinosa en Atlixco, Puebla. Cuando el equipo de operaciones especiales irrumpió, encontraron a Ron sentado frente a una compleja serie de ordenadores, las pantallas mostrando líneas de código verde. No se resistió, no huyó, ni pidió un abogado. Simplemente se giró con calma, miró directamente al comandante y formuló una sola pregunta. Arfuch ya lo sabe todo. Lo que siguió en la sala de interrogatorios no fue un tenso duelo mental. Fue un volcado de información. Una cascada de datos, nombres y coordenadas que transformó las sospechas de Arfuch en una red criminal con rostro, jerarquía y un modus operandi claro. Ron confesó que había manipulado los nodos del sistema C5 de forma remota en al menos 3 ocasiones clave. No lo hizo por dinero, sino por un acuerdo funcional con miembros activos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su principal contacto, según su testimonio, era Elías Figueroa, un analista forense. Fue Figueroa quien se encargó de emitir los informes técnicos oficiales sobre los ataques a Ciro Gómez Leiva y a Arfuch. Fue Figueroa quien alteró los metadatos de las grabaciones, creando informes falsos sobre fallos del sistema para justificar los vacíos en los datos de vigilancia que Ron había creado. Él era el que limpiaba la escena del crimen digital. Pero el golpe más fuerte, el nombre que dejó atónito a todo el equipo de investigación, fue otro. Ron reveló la existencia de una ruta de escape diseñada como una carrera de relevos, fragmentada en 5 tramos independientes. En cada punto de relevo, los atacantes cambiaban de vehículo en puntos ciegos de las cámaras, donde el tráfico había sido deliberadamente desviado de antemano para crear el caos necesario. Y uno de los operadores de esos relevos en el terreno, el coordinador de los puntos ciegos, tenía nombre y apellido, Leobardo Salgado. Un teniente retirado del ejército, pero que aún tenía acceso autorizado a los mapas de despliegue de carreteras y a los protocolos de desvío de la policía en situaciones de emergencia. Un investigador buscó inmediatamente en los archivos de imágenes, y lo encontraron. Un video borroso de la cámara de seguridad de una tienda privada de la noche del ataque a Ciro Gómez Leiva. Las imágenes mostraban a Leobardo Salgado, vestido de civil, dando instrucciones en un falso control de tráfico, a solo 2 manzanas de la casa de Ciro. Un detalle que se pasó por alto en su momento, pero que ahora era la pieza perfecta del rompecabezas. Arfuch recibió la información, la cotejó e inmediatamente convocó una reunión de emergencia con el gabinete de seguridad. Sobre la mesa, colocó un nuevo expediente, más grueso, más pesado. La portada tenía una sola frase escrita por su propia mano. Esto no es coincidencia. Esto es una estructura. Una estructura que incluía técnicos con acceso incluso después de haber sido despedidos, analistas forenses que manipulaban pruebas desde dentro, exmilitares con conocimientos y acceso a los planes operativos de la policía, empresas fantasma con contratos legales, un silencio aterrador por parte del aparato administrativo que permitía que todo sucediera. Esta red tenía rostro humano y lógica militar. Operaba como una célula autónoma implantada dentro del aparato de seguridad del Estado, capaz de atacar y luego desaparecer sin dejar rastro directo. Lo más grave, ninguno de estos nombres, Ron, Elías, Leobardo, había estado nunca en el radar de ninguna agencia de investigación antes de la operación de Arfuch. No eran criminales buscados, eran funcionarios en activo, algunos con medallas al mérito, otros con contratos renovados hasta 2026. Fue aquí donde la ilusión de un Estado seguro se hizo añicos por completo. El enemigo no se infiltró por la fuerza. Fue contratado, nombrado, normalizado y cobraba un sueldo quincenal con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. La confesión de Ron no cerró un caso. Abrió una herida institucional masiva, una herida que exigía no solo detenciones, sino una cirugía moral que el Estado no podía posponer ni un segundo más.
Porque cuando las cámaras de seguridad se apagan, cuando las rutas de escape están preparadas y cuando los culpables llevan credenciales de servicio público, ya no nos enfrentamos a un crimen aislado. Nos enfrentamos a un modelo de Estado infiltrado. Y esta historia, Arfue lo sabía, no había hecho más que empezar. No era un cártel delictivo, era un reflejo distorsionado y enfermo del propio Estado. Un Estado no solo infiltrado, sino replicado desde dentro para servir a los fines más oscuros. Tras meses de investigaciones cruzadas y de conectar los puntos, Omar García Harfuch le puso nombre a ese monstruo en una reunión interna con su equipo. Lo llamó el Estado paralelo. Era una estructura diabólica que utilizaba las propias leyes para pervertirlas, los contratos públicos para financiar el crimen y el poder institucional para crear un escudo de impunidad casi absoluto. Los hallazgos de su equipo, al ser recopilados, dibujaron un cuadro escalofriantemente preciso de cómo funcionaba esta maquinaria. Logística legal para fines ilegales. La red no necesitaba vehículos robados. Utilizaba vehículos con matrículas gubernamentales, permisos de circulación oficiales y mapas de ruta aprobados por agencias públicas para transportar armas, sicarios y equipo de vigilancia sin levantar sospechas. En los 3 casos, se utilizaron al menos 5 permisos de circulación temporales vinculados a dependencias reales del gobierno de la CDMX. Se escondían a plena vista. Manipulación digital desde servidores clonados. Ron Álvarez no solo apagaba cámaras. Los datos de tráfico y vigilancia del C5 se replicaban casi en tiempo real en servidores clonados ubicados en las instalaciones de subcontratistas como Conexiones Telco. Esto permitía a la red borrar o alterar pruebas en el servidor clonado y luego sincronizarlo de nuevo con el sistema principal como un fallo técnico, haciendo que el rastreo fuera casi imposible. Podían hacer desaparecer un rostro de un algoritmo de reconocimiento o borrar una matrícula de un registro sin dejar un rastro auditable. Encubrimiento institucional sistemático. Las escenas del crimen, desde la Avenida de los Insurgentes hasta la calzada de Tlalpan, mostraban un guión común tras los asesinatos: alteración del perímetro, desaparición súbita de testigos potenciales y pérdida o daño de pruebas físicas cruciales. Todo ello validado por informes forenses redactados por personal como Elías Figueroa, cuya tarea era manipular la verdad desde el principio. Finanzas limpias, ejecuciones sucias. Las operaciones no se financiaban con dinero del narcotráfico. Se financiaban a través de una red de empresas fantasma de construcción y servicios, legalmente registradas pero sin actividad comercial real. Una de ellas, la constructora Istatex S.A.D.C.B., recibió 58 millones de pesos en 3 años por proyectos de repavimentación que nunca existieron. Este dinero limpio se canalizaba luego a cuentas satélite vinculadas a exfuncionarios y operadores tácticos como Leobardo Salgado. Blindaje político desde arriba. El vínculo con la familia Brugada a través de Transportes Caigo no era una coincidencia. El nombre de Marcelo Brugada Ramos aparecía como representante legal o miembro del consejo en al menos otras 2 empresas vinculadas a contratos sospechosos. Aunque no había pruebas directas de la participación del más alto mando, existía claramente un velo de protección política, una omisión deliberada, que impidió cualquier auditoría interna o investigación profunda sobre estas empresas durante años. Este modelo de Estado paralelo no solo permitía cometer asesinatos, les permitía vivir del presupuesto estatal, convirtiendo la violencia en una industria, el crimen en una burocracia y el encubrimiento en una política pública no oficial. Lo más grave era que todo esto ocurría dentro de un marco de aparente legalidad. Este modelo no necesitaba romper la ley descaradamente. Solo necesitaba conocerla a fondo y tener amigos en los puestos adecuados. Así, se construyó una estructura invisible pero plenamente funcional, con sus propios códigos de acceso, sus sellos oficiales, sus contratos auditables y un silencio garantizado tanto por el dinero como por el miedo. No se trataba de un cártel tradicional. Era una burocracia criminal donde cada engranaje sabía exactamente qué pieza mover, cuándo callar y a quién proteger. Frente a este plan maestro, Harfuch sabía que las detenciones convencionales no eran suficientes. Necesitaba hacer algo más radical, desmantelar todo el modelo, exponer cada nombre, cambiar el sistema desde la raíz. Pero también sabía que hablar públicamente era un suicidio. Necesitaba un golpe decisivo. Necesitaba pruebas irrefutables.
y necesitaba enfrentarse cara a cara con aquellos que todavía se negaban a aceptar esta aterradora verdad. Esa batalla sería la siguiente y la más peligrosa de todas. 27 de mayo, 8 de la mañana. Una sala de alta seguridad del edificio central de la SSPC. No había cámaras. No había prensa. No había discursos grandilocuentes. Solo puertas de acero cerradas y una verdad tan pesada que no podía esperar ni un segundo más. Omar García Harfuch estaba de pie a la cabeza de la mesa de conferencias. Frente a él no solo estaban sus colaboradores de confianza. Esta vez, la sala estaba abarrotada con las figuras más poderosas del sistema de seguridad nacional. Altos mandos militares con uniformes llenos de medallas, agentes de alto nivel de la Fiscalía General de la República, FGR, directores de inteligencia, los mejores auditores forenses y una figura silenciosa, vestida de civil, un representante directo de la oficina presidencial. Nadie respiraba con normalidad. Todos sabían que no era una reunión informativa de rutina. El ambiente estaba cargado de escepticismo, tensión e incluso una hostilidad latente. Harfuch no dijo nada. Se limitó a hacer una seña a un asistente para que colocara una gruesa pila de documentos en el centro de la mesa. Un golpe seco rompió el silencio. Informe de investigación especial. La estructura. 122 páginas. 47 anexos. 6 horas de grabaciones. 3 imágenes satelitales. Era un acta de acusación sin el nombre específico de un autor intelectual supremo, pero presentaba coordenadas, fechas, números de contrato y pruebas que no podían ser ignoradas. Harfuch comenzó a exponer, su voz fría, precisa, desprovista de emoción. Cada página del documento proyectada en la gran pantalla era un martillazo contra el muro del silencio y el encubrimiento. Primera página. Un mapa de geolocalización en tiempo real de la Kia Sorento. Matrícula RZKK320OG. Los datos crudos del GPS mostraban su ubicación con una precisión de 1.2 metros al entrar en el estacionamiento de un edificio administrativo de la Secretaría de Obras Públicas de la CDMX el 17 de mayo, 3 días antes del asesinato de Ximena y José. ¿Quién conducía? Un operador logístico de Transportes Caigo. ¿Quién autorizó el acceso? Un código QR de acceso interno para proveedores públicos, emitido por una oficina administrativa. Segunda página. Una lista de contratos de mantenimiento firmados por Conexiones Telco S.A. Las fechas de firma coincidían extrañamente con los días de los apagones de las cámaras. Los montos: 2.9 millones de pesos, 5.6 millones, 7.1 millones. Todos adjudicados de forma directa. Todos relacionados con infraestructura crítica del C5. Todos validados con sellos legales, pero sin una sola auditoría posterior. Tercera página. Una imagen satelital de alta resolución, fechada el 13 de diciembre de 2022. La imagen mostraba a Leobardo Salgado, el teniente retirado, caminando hacia una entrada lateral del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en la Avenida Universidad. Horas después, Ciro Gómez Leiva sería atacado. La imagen fue capturada por casualidad por un satélite de órbita baja contratado por la FGR para otra investigación, y utilizada por el equipo de Harfuch como prueba contextual cruzada. No era una vigilancia intencionada, sino una coincidencia inquietante. Un murmullo recorrió la sala. Anexos A y B. Extractos de las confesiones firmadas de Ron Álvarez Villalba y Elías Figueroa. Ambos confirmaban la coordinación interna para limpiar las escenas digitales, alterar los registros y eliminar las alertas automáticas del sistema C5. Ron admitió haber recibido claves de acceso desde una cuenta institucional activa, perteneciente a un funcionario de nivel medio que, hasta ese momento, seguía en su puesto. Harfuch hizo una pausa, dejando que el peso de las pruebas se asentara en la sala. Miró directamente a los rostros atónitos, incrédulos y también furiosos que tenía delante. Esto no es una hipótesis, dijo, su voz endureciéndose. Esto es evidencia. Es una burocracia del crimen, un estado paralelo operando bajo nuestras propias narices. No nos ataca con armas, nos ataca con contratos, con códigos de acceso, con sellos oficiales. El enemigo ya no está en la puerta. Está sentado en la misma mesa que nosotros, vistiendo el mismo uniforme y cobrando del mismo presupuesto. 14 contratos adjudicados a empresas fantasma,
entidades que solo existían en el papel, diseñadas para desangrar el presupuesto público. Y junto a los nombres de esas empresas fantasma, estaban los nombres de familiares de funcionarios en activo. El vínculo ya no era una especulación, estaba demostrado con papel, tinta, firmas y sellos. Y entonces, aparecieron los dos últimos nombres, como dos gotas de veneno que colman la copa. Dos empresas vinculadas directamente a Marcelo Brugada Ramos, el hermano de sangre de la mujer más poderosa de la ciudad, la jefa de gobierno. El documento no contenía palabras grandilocuentes como acusación o sentencia. Omar García Harfuch no lo había hecho. Simplemente había presentado la verdad. Pero esa verdad, cruda e irrefutable, era más poderosa que cualquier acusación. Era un polvorín suficiente para desencadenar una reestructuración completa del sistema de vigilancia, para revisar cientos de contratos y para activar procedimientos penales internos que podían incinerar la carrera de la mitad de las personas sentadas en esa sala. Harfuch terminó. No dijo una palabra más. El control remoto fue colocado suavemente sobre la mesa. Un pequeño clic sonó, pero en el silencio absoluto de la sala, pareció el estruendo de un disparo. 16 segundos de silencio. Una pausa interminable. 16 segundos en los que el futuro político de toda una ciudad pendía de un hilo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar hondo. Los generales con el pecho lleno de medallas miraban fijamente la pantalla, con el rostro endurecido. Los agentes de la FGR intercambiaban miradas cargadas de significado. El representante de la oficina presidencial mantenía un semblante impasible, pero sus dedos entrelazados delataban su calma. Finalmente, un viejo general, que había vivido innumerables batallas, habló. Su voz era ronca. ¿Qué sigue, Harfuch? Toda la sala contuvo la respiración, esperando la respuesta. Esperaban un compromiso, una salida, una forma de enterrar esta bomba de manera ordenada. Pero Harfuch no les dio eso. Levantó la cabeza, su mirada recorriendo cada rostro, no con los ojos de un funcionario, sino con los de un guerrero que ha decidido morir por su causa, sin leer, sin temblar, sin titubear. Dijo, cada palabra enfatizada, clara y acerada. Se irguió, apoyando las manos en la mesa e inclinándose ligeramente hacia adelante. No he venido a cazar peones. No he venido a proteger la carrera política de nadie, ni siquiera la mía. Hizo una pausa de un segundo, dejando que sus palabras se clavaran en sus mentes. Si este informe me cuesta la carrera, concluyó, su voz resonando por toda la sala. Que así sea. No era una amenaza, era un juramento. Era la determinación absoluta de un hombre que había visto el abismo y había decidido no retroceder. Era el fin simbólico de un largo ciclo de silencio, de complicidad, de mirar hacia otro lado. Y era también el comienzo de una terrible tormenta institucional. Una tormenta cuya verdadera devastación nadie en ese momento podía imaginar. Las reacciones estallaron inmediatamente como una presa que se rompe. El representante de la FGR, un abogado astuto, exigió más pruebas directas, pruebas que puedan sostenerse en un tribunal. El sector militar, siempre cauto, exigió garantizar la cadena de custodia absoluta de los datos, sin una sola fisura. Pero el verdadero terremoto no ocurrió dentro de esa sala. Ocurrió en el mundo exterior. Apenas una hora después de que terminara la reunión, la noticia se había filtrado. Dos altos funcionarios mencionados en el informe solicitaron abruptamente una licencia temporal por motivos de salud. Al final de la tarde, el portavoz presidencial, en una breve conferencia de prensa, confirmó una revisión inmediata y exhaustiva de todos los contratos de la Secretaría de Obras Públicas y del Sistema C5. El informe de Harfuch no fue una bomba mediática, fue una bomba institucional, y su onda expansiva apenas comenzaba a sentirse. Lo que Harfuch había presentado no era solo un expediente, era un espejo cruel en el que cada estructura de poder de la nación debía mirarse y responder a preguntas dolorosas. ¿En qué momento dejamos de ver la verdad? ¿A quién estamos protegiendo sin siquiera saberlo? ¿Y cuántas personas más tienen que morir antes de que nos atrevamos a actuar? La batalla por el alma de México ya no se libraba en las calles ensangrentadas. Se había trasladado a las oficinas, se ocultaba en las firmas, en las omisiones deliberadas. Y hoy, con este informe, ya no había vuelta atrás.
El informe no solo sacudió a las instituciones, abrió una grieta política masiva, un abismo que ninguna mentira podía llenar. El mismo día que Harfuch presentó las pruebas, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la mujer cuyo nombre de hermano se había convertido en el epicentro de la tormenta, convocó una rueda de prensa de emergencia. Salió ante un bosque de cámaras, con el rostro rígido como una máscara, los ojos tratando de mostrar firmeza pero sin poder ocultar el pánico. Lo negó todo, de manera categórica, de manera absoluta. Ni yo ni ningún miembro de mi familia tenemos responsabilidad alguna, ni vínculo alguno con los contratos, las empresas fantasma o cualquiera de los personajes mencionados en la investigación, declaró, su voz resonando en una sala abarrotada de periodistas, pero vacía de confianza. La negación era clara, pero el control político se le escapaba de las manos como arena entre los dedos. Horas más tarde, en el Congreso de la Ciudad de México, tuvo lugar una votación histórica. Con una mayoría abrumadora, 37 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, los legisladores aprobaron la creación de una comisión especial de investigación. El discurso de la diputada independiente Mariana Ruiz se convirtió en la voz de la conciencia. Se plantó en la tribuna, con voz acerada, señalando directamente a la bancada del partido en el poder. Si existe un vínculo, por mínimo que sea, entre el poder y el crimen, las palabras no son suficientes. No necesitamos negaciones. Exigimos auditorías. Exigimos renuncias. Y exigimos la verdad. La tormenta había comenzado de verdad. Al día siguiente, se desbordó a las calles. La gente, harta de la violencia y la corrupción, comenzó a congregarse frente al Palacio del Ayuntamiento. Se alzaron pancartas, escritas apresuradamente pero que contenían toda la indignación. Caigo no es invisible. El silencio también es complicidad. Brugada, ¿quién mató a Ximena? Más de 2.000 personas asistieron a la primera manifestación espontánea. No eran activistas profesionales, eran estudiantes, madres de hijos asesinados, ciudadanos comunes cuya paciencia se había agotado. La indignación ya no eran publicaciones en redes sociales. Tenía huesos, carne y gritos en las calles. El mundo digital también explotó. El hashtag #Brugada Responde acumuló más de 7 millones de menciones en solo 48 horas. Pero no era solo una tendencia pasajera. Una filtración anónima, lanzada desde una cuenta recién creada, reveló una nueva lista. Esta vez, 18 nombres de funcionarios en activo vinculados a contratos con las empresas investigadas. En la lista figuraban un director regional del sistema C5, 2 asesores del área jurídica de la Secretaría de Obras Públicas y un exsecretario de Comunicación que actualmente ocupaba un puesto clave en la próxima campaña electoral. La red estaba siendo desnudada, capa por capa. La presión mediática dividió al país. Los canales progubernamentales clamaban que era una sucia campaña de desprestigio orquestada por la oposición para desestabilizar. Mientras tanto, los medios independientes comenzaron a publicar editoriales con titulares afilados como navajas, el modelo Caigo, cómo privatizar la impunidad o las empresas que matan desde dentro. Clara Brugada intentó contraatacar. Anunció una auditoría interna totalmente independiente. Creó una comisión ciudadana de evaluación. Pero para muchos, era demasiado poco, demasiado tarde, porque el problema ya no era legal. Se había convertido en una crisis moral. ¿Cómo confiar en un gobierno que no detectó, o no quiso detectar, una red criminal masiva operando bajo su propia estructura? ¿Cómo exigir justicia si las cámaras no graban, los informes se alteran y los contratos se entregan a los familiares de los más poderosos? La tormenta institucional se estaba convirtiendo en una crisis de conciencia para toda una nación. Y Harfuch, que no había dicho una sola palabra en público después del informe, emergía de repente como el rostro de esa fractura. Los analistas comenzaron a hablar de una ruptura irreparable dentro del régimen. Otros fueron más allá. Esto no era solo un caso de corrupción. Era la prueba de que existía un sistema paralelo, un Estado paralelo, que competía por el poder con el Estado oficial. En ocasiones, lo superaba. El clamor de la sociedad comenzó a encontrar eco en todas partes. Universidades, colegios de abogados e incluso asociaciones empresariales comenzaron a exigir transparencia. Por primera vez en años,
El discurso sobre la seguridad dejó de ser una abstracción. Se volvió intensamente personal. Porque cuando una madre ve que una cámara de seguridad se apaga justo antes de que maten a su hijo, porque cuando un ciudadano descubre que el vehículo utilizado en un asesinato tiene matrícula oficial, entonces ya no es política, es supervivencia. Y en ese punto, las declaraciones ya no importan, solo importan los actos. Y el reloj ya no permite el silencio. La pregunta ya no era si Clara Brugada sabía o no. La pregunta ahora era, ¿podrá continuar en el cargo sin responder? Y, sobre todo, ¿cuántas personas más estaban dispuestas a guardar silencio para no hundirse con ella? No tardaron mucho en responder. Y no lo hicieron con comunicados de prensa. Respondieron con miedo. La bestia estaba herida. Y una bestia herida es la más peligrosa de todas. En menos de 72 horas desde la publicación del informe, comenzó el contraataque de las tinieblas. 2 fiscales federales, a quienes se les asignó la tarea de profundizar en la investigación, recibieron amenazas directas. Uno de ellos, encargado de analizar el flujo financiero de las empresas fantasma, encontró una bala de 9 milímetros cuidadosamente colocada dentro de un sobre sin remitente en la puerta de su casa. Sin nota, solo el peso frío del metal. Un mensaje silencioso pero más aterrador que cualquier palabra. El otro, un experto digital que estaba cotejando datos entre los servidores clonados de C5, recibió una llamada encriptada desde un número internacional. Una voz distorsionada electrónicamente sonó al otro lado de la línea. Deja lo que estás haciendo, o te borraremos del sistema, permanentemente. Los ataques no se limitaron a los funcionarios. Silvia Montalvo, una veterana periodista de investigación que había escrito el impactante artículo sobre la red Brugada Caigo, tuvo que denunciar públicamente que su hijo de 16 años había sido seguido durante 3 días seguidos por un sedán negro sin matrículas. Su artículo se había publicado apenas 24 horas antes, pero el ataque más grave, el mensaje más claro, fue enviado directamente a quien había desatado la tormenta. Un dron sobrevoló la casa privada de Omar García Harfuch en mitad de la noche. No era un dispositivo comercial que se pudiera comprar por internet. Su equipo de seguridad determinó que estaba equipado con una cámara térmica, capaz de transmitir imágenes en tiempo real, y que estaba ejecutando un patrón de vigilancia circular de 5 minutos, una técnica de fuerzas especiales. Las autoridades lograron interceptar la señal. El operador se encontraba a 12 kilómetros de distancia, en una zona industrial abandonada. No lograron capturarlo. El mensaje había sido enviado. Claro y escalofriante. Sabemos dónde estás. Sabemos lo que has hecho. Y te estamos observando. Cuando sus allegados más cercanos le preguntaron a Harfuch sobre estas amenazas, su respuesta fue breve y contundente como un disparo. Esto no es presión, dijo, con la mirada encendida. Es una purga. Y si el Estado no se purga a sí mismo desde dentro, lo purgarán desde fuera. Esa frase, grabada por alguien de su círculo íntimo, se extendió por las redes sociales a la velocidad de un incendio forestal. Se imprimió en pancartas, se coreó en las manifestaciones, se repitió en los programas de análisis político, porque no era solo una advertencia, era una sentencia. La estructura corrupta no solo estaba herida, estaba contraatacando frenéticamente, y lo hacía con los mismos métodos que la habían sostenido durante años: el silencio, la intimidación y la desaparición. Pero esta vez algo había cambiado. Ya no se enfrentaban a ciudadanos temerosos, a periodistas silenciados o a políticos cómplices. Se enfrentaban a un país que había despertado, y eso los tenía realmente preocupados. El silencio ya no era una opción. El informe se había presentado. Los nombres habían sido expuestos. Las amenazas estaban en marcha, y el hombre que se había atrevido a mirar directamente a los ojos del diablo era ahora su objetivo número 1. Omar García Harfuch no solo había descubierto una red, la había hecho visible, la había confrontado directamente, y con ello, había sacudido hasta los cimientos de un Estado que durante años había elegido mirar hacia otro lado. Hoy, Harfuch no se enfrentaba a criminales comunes. Se enfrentaba a una estructura amparada por matrículas oficiales, por contratos legales y por un acceso privilegiado a las decisiones del poder. Lo que estaba en juego ya no era una carrera política.
Era el alma moral de toda una nación que estaba decidiendo entre el silencio para sobrevivir o el despertar para luchar. Y así, su última frase en esa reunión interna resonaba como un juicio final, como una convocatoria ineludible. El Estado debe decidir, o cruza esta línea con nosotros, o se arrodilla ante el enemigo interno. Esto no es solo un reportaje, es una invitación, un llamado urgente a no normalizar nunca lo inaceptable, a exigir la purificación desde dentro, a proteger a quienes se atreven a hablar. Porque si el crimen se esconde en los pasillos del poder, la moralidad debe ocupar cada espacio que antes ocupaba la impunidad. Si esta historia te ha impresionado, guárdala, compártela, coméntala, porque el silencio también es encubrimiento. Y en esta batalla moral, tu voz también es un arma.